Agradecida por tenerte un día más al otro lado. Gracias por regalarte este espacio y este ratito contigo. Hoy quiero hablarte de algo muy común, pero quizás poco nombrado, y es la trampa de analizarlo todo. Porque analizar no es malo, pensar no es el problema. El problema aparece cuando pensar se convierte en una forma de no sentir o sobre todo de no actuar. Hay una frase que me gusta mucho que dice algo así como que un pensamiento solo es un pensamiento hasta que lo transformas en acción. ¿Qué quiere decir eso? Que muchas veces tenemos ideas, propósitos, sueños, metas, objetivos, pero que esas metas, sueños, objetivos, propósitos solo se van a quedar en pensamiento mientras que tú no los lleves a la acción. Hay muchas frases que te pueden ayudar a entender o adoptarlas para ti, ¿no? Que indican precisamente esto de lo que estamos hablando. Mira, la frase clásica de Arthur Ashe es: empieza donde estás, usa lo que tienes y haz lo que puedas. Pero después existen otras versiones también de este tipo de frases que te dice como: no esperes a tenerlo todo claro para empezar. La acción precede a la claridad. Hazlo con miedo, pero hazlo. Esta me encanta, porque además lo digo muchísimo en mis redes sociales, en Instagram cada día. Hazlo con miedo, pero hazlo, lánzate. Y no necesitas más respuestas, sino lo que necesitas es movimiento, ¿no? Muchas veces el quedarnos atrapados en esos pensamientos o en esa perfección, falsa perfección, nos hace no avanzar en lo que queremos alcanzar. ¿Sabéis otra frase que me gusta mucho que es, dice: el perfeccionista es el eterno infeliz? El perfeccionista siempre va a buscar la perfección en cada cosa que vaya haciendo, y esto lo hace de alguna forma procrastinar una y otra vez aquello que quiere conseguir. Si quieres seguirme en otras redes sociales, como por ejemplo Instagram, que la he nombrado hace un momento, puedes entrar en la descripción de este vídeo, donde están todos los enlaces y toda la información, pero si no, pues entras en Instagram, pone @marianunez.coach y desde ahí puedes ver todas las publicaciones, reseñas, mis stories diarios, etcétera, etcétera. Luego, si quieres trabajar un poco más el tema relación tóxica o salir de una relación tóxica, poner en práctica el contacto cero, la autoestima, puedes seguirme también en TikTok como terapia de contacto cero o @coachcontactocero. Y por supuesto mi página web www.marianunezcoach.com. Muchas personas me llegan a sesión diciendo: como lo entiendo todo, sé de dónde viene, sé lo que me pasa, conozco todo, pero sigo bloqueado. Y muchas veces hay que entender que precisamente entender no siempre transforma, ¿no? Entender es complacerte de alguna manera, pero no en todos los casos resulta transformador. A veces hay que analizar que ese analizamiento, ese estar constantemente analizando las situaciones, se convierte en una estrategia de control, que no solamente es una estrategia de control, sino lo que te hace es procrastinar una y otra vez, ¿no? Porque al final pensar constantemente nos da esa sensación momentánea de seguridad, de tenerlo todo bajo control, ¿no? Por ejemplo, si lo entiendo, creo que lo estoy controlando. Si lo controlo, no me estoy exponiendo a las situaciones, y si no me expongo, pues no me duele. El problema es que la vida no se mueve desde el control, se mueve desde la experiencia, desde la acción, desde el moverte, ¿no? Hay una frase también, hoy estoy con las frases, pero es que creo que las frases dicen mucho, ¿no? Sobre todo para hacer ese anclaje en la mente, y hay frases que se quedan para siempre. Hay una frase que dice que ir con miedo por la vida o ir queriéndolo controlar todo en la vida es como ir con el freno de mano puesto en el coche.
Entonces siempre estás frenando, frenando, frenando. La cuestión es suelta ese freno y dirige desde la acción, dirige cambiando marchas, dirige cambiando de dirección, pero no constantemente frenando. El bucle del sobreanálisis, del pensar en exceso, suele ser así, ¿no? Es como pienso, estoy dudando, vuelvo a pensar, busco más información, me pregunto si sí o si no y al final acabo por no hacer absolutamente nada. Y entonces es cuando aparece la culpa, la frustración y la sensación de estar estancada por no haber puesto acción, por no moverte, por no accionar, ¿no? Y desde la psicología positiva, sobre todo, entendemos y sabemos que este patrón muchas veces no es solo falta de claridad, sino que es miedo a poner esa acción, miedo a equivocarte, miedo a sentir, miedo a exponerte, miedo a perder algo si eliges. Porque además, cuando piensas y analizas todo en exceso, uno, te desconectas del presente, empiezas a vivir en ese pensamiento constante de control y te estás perdiendo tu vida real, minuto a minuto. Dos, te alejas de la emoción, de alguna forma estás tan centrado en analizarlo todo que te alejas de ver cómo te sientes, de cómo está tu cuerpo, de qué te está diciendo, ¿no? Y tres, postergas las decisiones importantes. Es como que sientes que nunca tienes el control total de todo y por lo tanto no es el momento de tomar esa decisión, cuando lo correcto sería, aunque no lo tenga 100% claro, si quiero algo, tengo que ponerlo en acción. Pensar de forma activa y constante principalmente activa áreas racionales del cerebro. Y sin embargo, sentir y decidir implica también el sistema nervioso, implica las emociones e implica el cuerpo, ¿no? Si tu sistema nervioso está en alerta porque estés pasando por una etapa de ansiedad, por ejemplo, por mucho que pienses, no vas a avanzar, sino que retroalimentas constantemente ese pensamiento sin avanzar. Porque al final no es que necesites, o a veces es que no es que necesites más respuestas, sino lo que necesitas es más seguridad interna para tomar una decisión. Y te preguntarás, vale, María, ¿y cómo salgo de esta trampa de sobrepensar, de analizarlo todo, ¿no? Pues no se trata de dejar de pensar, se trata de dejar de usar ese pensamiento y olvidarte de vivir. Algunas claves que puedo darte. Uno, pregúntate si estás pensando para comprender o para retrasar y procrastinar esa decisión que tienes que tomar. 2. Observa si buscas la decisión perfecta o solo una suficientemente buena para salir del paso. Y 3. Date permiso para avanzar sin tener todas las garantías. Lo que te decía antes, un pensamiento es solo un pensamiento hasta que no se convierte en una acción. La vida no se resuelve primero en la mente y luego en la acción. Muchas veces se resuelve primero actuando y luego regulándote según vas pasando por el camino. En sesiones muchas veces suelo lanzar esta pregunta que dice, si no tuvieras que acertar, ¿qué harías? O incluso también muchas veces pregunto, si no tuvieras que agradar a nadie, si no tuvieras que elegir a través de nadie, si eligieras solo por ti, ¿qué harías? Porque muchas veces el bloqueo no está en el qué, sino en la exigencia que tú tienes de hacerlo perfecto. En otros casos también para otros, ¿no? Ni siquiera para ti. Y hay una creencia muy extendida que si no lo analizo todo, soy irresponsable, ¿no? Si yo no analizo cualquier cosa al detalle, soy un irresponsable. Y no, no es más responsable quien piensa más, es quien se hace cargo de lo que siente, de lo que elige y de las decisiones que tiene que tomar en su vida. Y como cierre, podemos decir que si hoy te reconoces en este patrón del que hemos hablado, no te juzgues. Sobre el análisis y el sobrepensamiento suele ser una forma muy antigua de protegerte
de alguna forma, ¿no? Es tu instinto de supervivencia hablando de cuidado, no queremos correr ningún peligro, pero quizá ya no la necesitas igual, ¿no? Tal vez hoy no te haga falta entender más, sino atreverte a dar ese pequeño paso, aunque el miedo siga ahí presente, porque el miedo no se va a ir, tienes que hacerlo a pesar del miedo. Y si sientes que llevas algún tiempo atrapada en este bucle, que tu mente pues no para de tener ese protagonismo en tu vida, que no para, pero tu vida tampoco avanza. En mis sesiones podemos trabajar justo esto, ¿no? Salir del control mental, regular el cuerpo y volver a tomar acción desde la calma, desde la paz, desde la seguridad. Te dejo toda la información en la descripción para que si lo sientes puedas reservar tu espacio, tu lugar. Será un acompañamiento como siempre respetuoso, sin prisa, sin exigencia, amable. Muchas gracias un día más por escuchar mi podcast. Espero que te haya gustado. Te leo en comentarios. Gracias por estar y gracias por seguir eligiéndote incluso cuando no tienes todas las respuestas. Nos escuchamos en el próximo episodio. Muchas gracias. Chao.